Vosotros no vais a enseñar nada en esta Tenemos pregunta. imágenes, pero no tenemos presentación, tenemos imágenes ejemplo. Claro, pero en esta, o sea, lo digo como para ir uniendo dos preguntas mías para no estar moviéndome las 4 veces. Pues tenemos Vale. vale. ¿Cómo que la pregunta? La pregunta era si hombres y mujeres hacemos un uso diferencial de la ciudad. Vale. Sí. Bueno, eu creo que sí, quero dicir, dende o momento en que o xénero asocia a homes e mulleres roles distintos na sociedade, eso implica un uso diferencial da cidade. É dicir, normalmente pois, o homes asociou co traballo productivo, con todo o que representa a esfera do traballo fora da casa, e as mulleres co traballo reproductivo, iso quer dicir co traballo dos traballos de cuidado e de cara dentro da vivenda. Entón, esa diferenciación tan clara e dos ámbitos de traballo, das esferas diferenciadas, implica ao final pois, distintos usos e distintos comportamentos no día a día, quer dicir, a nivel de, pues eso, de desplazamentos, de movimentos, lugares que frecuentan uns e outras, o como nos movemos no espazo público, que levamos o noso cargo, se temos xente a noso cargo, se non temos, onde iso ao final pues, vai condicionando todo o sea, o uso que facemos da cidade. É certo que na medida en que eses roles, o sea, e as cousas van cambiando afortunadamente, ainda que non todo o que se debería, a medida que eses roles se debuxan, é máis claro, o sea, é máis difícil igual atopar esa distinción do uso da cidade, pero existen, si existe un uso diferencial asociado, digamos, o que serían os traballos de cuidado e o traballo reproductivo, que un pouco o que tradicionalmente as mulleres, do que sería o uso por parte dos homes máis tradicionalmente asociados ao traballo productivo. Sobre todo existiu durante séculos esa diferenciación, entonces pienso que a nosa teoría, a planificación ou as ferramentas que nos diseñamos foi en función a uns patróns que existiron e se estableceron durante séculos. Entonces, realmente, en que os comportamentos, as nosas pautas sociais están cambiando sobre un modelo urbano que xa está definido e establecido pues, en base a outros patróns diferenciais según os roles. Que están asimilados culturalmente e crean inercias que a veces é difícil de someter a crítica ou que nos costa incluso cuestionalos porque los aceptamos totalmente como algo normal. ¿No? Sí. Bueno, primero de nada, muchas gracias a Rocío, a Olga, a todas por invitarme, por traerme desde Barcelona. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido. La verdad es que es muy esperanzador que venga tanta gente y es muy esperanzador que un ayuntamiento se comprometa a dar una formación a todo el personal político y asesores sobre género. O sea que, enhorabuena por la iniciativa porque realmente es poco común. Yo tengo una presentación que es una macro presentación, pero no os asustéis porque no voy a enseñar todo, pero como que así pues ya le queda al equipo de gobierno, por si no da tiempo o algo a verlo hoy, pues que lo tengan para poder utilizarlo y para que el concejal de urbanismo se lo pueda mirar con tranquilidad y así. A ver, ¿esto cómo era? Modo pantalla completa. Vale. Bueno, yo voy a partir explicando que somos un colectivo de urbanistas, que somos sociólogas y arquitectas. ¿Se me oye por atrás? Si en algún momento yo soy gritona, pero si no se me oye me hacéis así un sube, ¿vale? Somos estas 5 mujeres que siempre nos gusta enseñar la foto porque somos mujeres de diferentes orígenes, diferentes edades, diferentes tipologías familiares, diferentes ideologías, dentro de un marco, claro, y que trabajamos desde la perspectiva de género feminista, desde la sostenibilidad, desde la economía feminista y solidaria y por una transformación social, ¿no? Porque creemos que el espacio es otro tipo de lenguaje que también reproduce el pensamiento, contribuye a reproducir los roles que existen en la sociedad y los valores que están impuestos y por lo tanto es importante cambiarlo para poder modificar y transformar la sociedad, ¿no? Como ya sabéis, voy a hacer un poco así de introducción, pero rapidito, ¿vale? El género, es la diferencia, la construcción social basada en el sexo biológico, de lo masculino y femenino. Nosotras, como esta primera pregunta era sobre mujeres, hombres, tal,
siempre nos gusta poner sobre la mesa el tema de que es importante trabajar desde una perspectiva de género interseccional, que es la que cruza pues, otro tipo de variables, como por ejemplo el origen, por ejemplo la edad, por ejemplo la identidad sexual y de género, por ejemplo la condición socioeconómica, con el género, porque las mujeres no somos un colectivo, no somos homogéneas, no somos todas iguales, tenemos diferentes necesidades y diferentes experiencias. Y bueno, también hay que reconocer, pues yo reconozco mis privilegios como mujer blanca en una ciudad occidental, de clase media, que seguramente son muy diferentes a los que tiene una mujer inmigrante, con madre soltera, con hijos, con problemas de diversidad funcional y demás, ¿no? Entonces, esta mezcla de privilegios y opresiones que modifican también nuestra manera de utilizar la ciudad. Como comentaban las compañeras, tradicionalmente se ha asociado lo productivo con los hombres, que es todas las actividades relacionadas con y toda la esfera de lo público, las actividades económicas, el mercado laboral, las actividades políticas, y a las mujeres con la esfera de lo reproductivo, ¿no? Con esto, ¿no? se ha diferenciado también los espacios y se ha asociado que las mujeres estaban en el ámbito de lo doméstico, estaban en el ámbito de lo reproductivo, y es una idea que a día de hoy se sigue retransmitiendo, ¿no? No sé si se ve por aquí, pero bueno, esto es un anuncio de Norit que dice: desde niñas hay que aprender a lavar y cuidar a los niños, a los hijos, nos lo dice Norit, y esta es una nueva generación de sartenes para una nueva generación de mujeres. Nosotras queríamos enseñar o decir que esta dicotomía de reproductivo, productivo y público-privado en verdad es una falacia, ya que por una parte las mujeres siempre han estado presentes en el mercado, en el trabajo productivo, ya sea, pues no sé, aquí me imagino aquí en lo rural, ¿no? Con todas las tareas relacionadas con lo rural, en fábricas, en gremios y demás. Ha sido simplemente en momentos históricos concretos, en contextos geográficos determinados y en clases sociales muy concretas, cuando las mujeres no han estado presentes en el mundo de lo productivo. Esa es la primera falacia. La segunda falacia es que el espacio de lo reproductivo es el espacio de lo doméstico, porque en la calle, en el espacio público, también se cuida, ¿no? También vamos a comprar, cuidamos de personas mayores, cuidamos de niños y niñas. Y el hecho de que se haya transmitido esta dicotomía durante tantas décadas hace que tengamos ciudades que no están adaptadas para este tipo de tareas, ¿no? Pues se sigue retransmitiendo esta imagen, mamá eres la mejor en el Día de la Madre, una imagen más sofisticada, más moderna, y cuando hablamos de la política, de la representación de las mujeres en la política, pues seguimos viendo este tipo de cosas, ¿no? Esto es una mesa de diálogo entre Batasuna y el Partido Socialista Vasco. Es una misma foto, una misma mesa de diálogo, y en la vanguardia, por temas de maquetación no debía caber la única mujer que hay en la mesa, entonces pues directamente la cortan, ¿no? Toda la polémica con el tema de las CUP, cómo se trató a las mujeres y demás, que para nosotras es importante porque es una representación, es una muestra más de cómo a día de hoy, a pesar de tener una sociedad más igualitaria en la que las feministas han logrado muchas cosas, porque recordemos que han sido las feministas las que lo han hecho, todavía sigue habiendo estas diferencias, ¿no? Y esta diferencia de mujer pública versus un hombre público, ¿no? Esto fue hace pocos meses, no sé si recordáis, las dos viajeras argentinas que asesinaron en Perú, en Ecuador, y a las que les preguntaban que por qué viajaban solas cuando eran dos mujeres, ¿no? Pues es una serie de consejos que el Ministerio de Interior se le ocurrió poner hace un par de años sobre prevención de la violación, que eran consejos para mujeres, en los que simplemente pues decían a las mujeres que si vives sola, que mejor que pongas en el buzón que vives con un hombre, que si vas a subir en un ascensor con un extraño, que mejor te esperes, que, por una parte posiciona a las mujeres como víctimas y por otra parte posiciona a cualquier hombre desconocido como potencial violador, ¿no? O sea que esto es bastante aberrante. En cuanto a las diferencias, pues todavía las diferencias en tiempos y tareas de hombres y mujeres siguen siendo muy diferentes. En cuanto a, esto por ejemplo, que es brutal porque es del Instituto de la Mujer, sigue llamando a las tareas reproductivas de hogar y familia, ¿no? O sea que incluso el Instituto de la Mujer a veces pues hace estas cosas, ¿no? O por ejemplo la movilidad, desplazamientos se producen por mayor número de motivos, son poligonales, encadena más viajes, recorre menos distancia en cada viaje, al cabo del día recorre más kilómetros,
en espacios públicos, pues qué tipo de actividades desarrollan las mujeres, con quién y con cuándo. Pues hay más actividades relacionadas con los cuidados y menos relacionadas con el ocio, por ejemplo, y tenemos una diferente percepción de inseguridad. En la vivienda, por ejemplo, tenemos más dificultades para el acceso a la vivienda, puesto que somos mucho más precarias. Además, en peores localizaciones, es más habitual el régimen de tenencia en alquiler, tipo de hogar unifamiliar, por familia monomarentales o también por mujeres mayores que viven solas. Vale, esta es la segunda, ¿la empalmo? Si queréis dejamos ahí. Vale. La segunda pregunta que quería haceros, ¿no?, es si consideráis que existe un urbanismo patriarcal. En caso de respuesta afirmativa, no, pues que sí, que sí, que ya intercambiamos, ya hablamos, claro. Sí, digo. pues a mí me da igual. Si consideráis que... Sí, si te presentación. Venga, pues sí, venga. No, es más Yo que nada como queráis, porque es que soy un poco... ¿no? Era porque... no, que va, si yo Dale. tengo... También soy un poco intensa, o sea que si en algún momento me tenéis que hacer una así, me la hacéis, ¿vale? Vale, sí, existe un urbanismo patriarcal porque ¿quién proyecta en la ciudad? Pues estos hombres, normalmente con estas super maquetas súper chulas, con modelos de ciudad que también nos transmiten a través de los medios de comunicación, la prensa y tal, en los que todos tenemos que aspirar a tener un campo de golf a la salida de casa, un macrocentro comercial y poder ir a resorts de estos en verano. Bueno, además hay como una serie de paradigmas o hitos dentro del urbanismo que han contribuido a esto del patriarcado, ¿no? Que es, por ejemplo, la mala interpretación sobre estas diferentes teorías, pero bueno, la Carta de Atenas de 1933, que se hace en el Congreso de Arquitectura Moderna, y habla de ordenación de usos urbanos y, bueno, habla de la ordenación del espacio urbano según funciones humanas, en las que habla de habitar, circular, trabajar y recrearse, poniendo sobre la mesa la zonificación como principal herramienta, que es esa herramienta urbanística que dice, bueno, pues que el ocio tiene que estar por una parte, lo residencial por otro, el comercio por otro y demás, y que al final segmenta nuestras vidas, ¿no? Es una visión muy de que nuestras vidas están separadas, las diferentes cosas que hacemos y que no están vinculadas. Otro paradigma urbanístico sería el de la expansión del suburbio, ¿no? Que es un momento después de la Segunda Guerra Mundial de déficit de vivienda en Estados Unidos, una voluntad política y un poder económico y una percepción de seguridad por parte de los inversores que dan un clima ideal para una rápida expansión de este modelo urbanístico, que además está basado en la presunción de una sociedad que está organizada de manera dual, complementaria y excluyente, basada en los roles de género, con una familia ideal, imaginario, mitificado, donde, bueno, pues eso, las mujeres se quedan en casa cuidando mientras los hombres se van a la fábrica, que además, bueno, hay diferentes trabajos como el de Dolores Hayden que cuentan cómo esto al final, bueno, fue toda una estrategia política y económica por parte de los sectores poderosos de Estados Unidos para que los hombres, cuando volvieron de la Segunda Guerra Mundial, recuperasen los puestos de trabajo que en ese momento estaban ocupando las mujeres. Este modelo residencial, este modelo urbano, además, ha sido perpetuado, extendido por todo el mundo, sin importar las maneras de vivir, las condiciones climatológicas, las tipologías constructivas ni demás, ¿no? Otro paradigma sería el del urbanismo preventivo, que empieza en el mundo anglosajón a partir de los años 60, que dice un poco que las conductas sociales se pueden cambiar, se pueden modificar a través del urbanismo, ¿no? Que intenta prevenir el crimen a través del diseño del entorno. Entonces, bueno, pues este es un paradigma que ha tenido mucho calado en nuestras ciudades. Esto, por ejemplo, es Madrid, en la Plaza del Sol, una de las plazas más grandes de Madrid, donde no hay ni un solo banco y la gente, bueno, pues se tiene que sentar en las fuentes, tal, o bueno, pues en los árboles, ¿no? Esto es todo el centro de Madrid, que no hay ni un solo banco, pero no es algo que se les haya olvidado, porque el urbanismo no es neutro, las decisiones se toman en una dirección o en otra, pero siempre tienen un porqué detrás, ¿no? El otro paradigma sería el de las Smart Cities, que, bueno, en Barcelona hemos estado como 5 años así con el Smart City, que al final va también un poco en la línea de
del urbanismo preventivo en algunos temas, como el tema de la seguridad, y es intentar hacer ciudades, desde nuestro punto de vista, tecnificadas, pero no una tecnificación que sea en pro de las necesidades de las personas, sino en pro de los intereses, bueno, mercantilistas y demás, ¿no? Y también para un mayor control social de las personas. Esto al final da lugar a planificación y diseños androcéntricos en temas de accesibilidad, transporte público, demás. Y bueno, cuando hablaba antes, por ejemplo, del tema de la reproducción del espacio, el espacio público es el escenario de las desigualdades y de las opresiones, pero también nos ayuda o hace que se reproduzcan estas desigualdades, ¿no? Cuando nosotros vamos a un baño público y en el baño de hombres hay una figura masculina y ya está, y en el baño de mujeres es donde está el cambiador, pues nuestra mente sigue asimilando que somos las mujeres las encargadas de hacer esta tarea. Además, también se hacen prioridades en el espacio público, ¿no? Nosotras hemos estado trabajando durante 5 años en todo el territorio catalán haciendo talleres en pueblos pequeños, y cualquier pueblo quería hacer un campo de fútbol de hierba, que es una inversión bastante cara, y que solamente puede utilizar una parte muy pequeña de la población. Pero bueno, era como algo bastante populista, ¿no? O bueno, si pensamos también en las calles, en la mercantilización del espacio por las terrazas y demás, las cámaras de videovigilancia. Y bueno, así como resumen, nuestra crítica desde el feminismo a la práctica urbanista sería, por una parte, el urbanismo como ciencia de especialistas, basada en un nombre tipo universal, que perpetúa los engranajes del sistema capitalista, es decir, al final el urbanismo sirve para que seamos mejores productores, no para que tengamos una sociedad más equitativa, que está alejado de las realidades y de lo existente, porque estos señores, que son los especialistas, no pisan la calle en la vida, que se basa en el funcionalismo y en la separación de usos, y con un modelo de crecimiento urbano que no tiene límites, ni medioambientales, ni territoriales, ni económicos, ni de recursos, ni nada. Vale. Bueno, resumen moi ben, a verdade, pero que sí, que tamén creemos que obviamente a cidade, o sea, existe un urbanismo patriarcal en o momento en que temos unha sociedade patriarcal na que é o poder imperante que está levando, o sea, que dirixe a sociedade e como tal impón un pouco as súas normas e o seu modelo, esquema de pensamento. Por afundar un pouco o tema do canon, se sí, queres, no? Que decía ela. Nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos la idea... Perdón. Vale. Nos sí que traballamos a idea do canon, ese canon androcéntrico, e sí que lle atribuímos unhas características que significan un proceso de selección. Por exemplo, o canon suele ser, pues, como modulor, ¿no? Un home... O canon suele ser un home blanco, heterosexual, de clase media, económicamente viable, e de raza... Sano. Sí, me falta. E sano, é dicir, que non ten, pues eso, ninguna discapacidade, nin ten mobilidade reducida, ni nada. Isto é patriarcal, evidentemente, pero isto non quere decir que sexa favorable ao home, porque o home é diverso tamén, e tamén excluye. A selección do canon fai que se excluya pues as persoas que nos adaptan a eso, ¿no? Pues as que, pues, por razóns de raza, por razóns de xénero, por razóns de mobilidade reducida, etc. E os homens son diversos en sí mesmos, é dicir, que ese canon tamén é excluinte para todos. As cidades feministas, as cidades inclusivas, o que tratan ao final é facer cidades para todos, inclusivas nas diversidades de todas as persoas. Esa é un pouco a idea. Sí, sí. No, sí, sí. E o demais, eso, no sentido de o que comentaba de que como movimento moderno se puxo a tonificación das cidades, o decir, o separar as áreas funcionais de aquí temos o polígono residencial, aquí temos o polígono para traballar, aquí vamos poñer a área de deportes, ali hacia a cultura, ao final están todos os tal, e está pensando para, sobre todo o tema da mobilidade, ¿no? Para unha persoa que ten un transporte privado e pode ir e vai a todos lados en transporte, un pouco esa priorización do transporte privado a hora de deseñar a cidade, ¿no? Por paquetes e que ainda que resulta tan extraño, pero que sigue existindo este modelo, ¿no? O sea, e Coruña, por exemplo, ten o campus universitario, tes o polígono da Grela, as áreas comerciais que se crearon tamén na periferia, é dicir, ese un pouco ese modelo de urbanismo que
un pouco ilóxico, o sea, que non tenga que non responde ás necesidades da sociedade que vive día a día a cidade e que se move na cidade. E é moi interesante, outro dato que a nos gusta un montón tamén, que é moi significativo, que demostra un pouco estas jerarquías, son os tempos. As jerarquías na cidade se demostra en rapidez. Quen chega antes a un sitio é quen ten o poder de toma de decisión de como se organiza esa cidade. Por exemplo, como chegas antes, en coche ou en vehículo ou en transporte público? En coche. Entonces é que se priorizou, dende a óptica do poder, dende a ordenación urbana, as persoas que viaxan en coche. Claro, a perspectiva de xénero onde entran que as mulleres son na súa maioría peatóns e usuarias de transporte público. Entonces, claro, todo é a pescadilla que se morde a cola. Os que toman as poder, o que toman a decisión, foron homes, entonces se desplazaban así, entonces priorizaron iso, e iso pasa con todo. O que está mellor conectado na cidade, os sitios nos que chegamos antes. Onde chegamos antes? Ao Marinedo, ou chegamos antes á Gardería, que é o mellor, ou ao campus universitario, que o poñen pois nunha zona super... Bueno, agora... Non podes ir ni en bicicleta, non sei como está agora, cando estivamos non podías, polo menos. E, quero dicir, esas conexións, esas priorizacións que se fan son sempre tomas de decisións que se establecen desde un poder que prioriza a hora de ordenar espacialmente. E non só ordenar especialmente, sino tamén establecer as condicións de movimento, porque, por exemplo, o tempo, ao final, é o resultado do espacio entre a velocidade. Entón, o espacio sería a ordenación espacial, como organizamos as cosas na cidade, como as colocamos, ¿no? E como facemos as conexións estrelas. Pero, pois, a velocidade implicaría mobilidade, cales son os elementos que nos conectan e como nos conectan, e en que tempos e en que diferencias temporais. Non sei se queda claro esta idea. É que é un pouco complexa, pero... as diferencias temporais, o sea, vede o no voso día a día. A onde chegades antes? A onde tardades máis en chegar? As diferencias temporais marcan as prioridades na ordenación urbana. E nos, as mulleres, chegamos, sempre temos máis dificultades para acceder aos mercados, para ir a desplazamentos poligonais, para ir á escola, para ir á gardería, para eso. Porque son cousas que non se pensaron cando se organizaron as cousas. E xa me sei. Moi ben, levamos un tempo xa máis que no que van aparecendo, digamos, manuais, no que van aparecendo boas prácticas en relación, digamos, ¿no? a las críticas feministas, ¿no? A este modelo urbanístico. ¿Creéis vosotros qué le ha aportado esa crítica feminista a ese urbanismo, ¿no? Ya, como hablábamos antes, ¿no? Ese urbanismo en el que se ven reflejados muchísimas dominaciones, sistemas de dominación, pero ¿qué le ha aportado, digamos, esta crítica feminista a este modelo urbanístico, a este cuestionamiento de este modelo? No, vosotras. Bueno, a ver, para mí o máis interesante e o primeiro que fixo o feminismo, foi a crítica da objetividade científica, é dicir, que puso en cuestionamento a neutralidade, todo o que se consideraba como humanamente neutro, pois non é neutro, non é neutro. E esa crítica empezou nos anos 60 aproximadamente e afectou a todas as teorías, a toda a produción teórica de todas as áreas e de todos os ámbitos, e agora está empezando bueno, non sei, en España agora, vais últimamente, ¿no? Na teoría da arquitectura. Porque, quer decir, cando tomamos as decisións, cando proxectamos, estamos basándonos en valores que aprendimos. E esas aprendizaxes están basadas en teorías, en libros que se escribiron e que se consideran válidos e neutros. Entonces, esa crítica feminista, todo eso, é a base para poder desmontar esa suposta neutralidade e reconstruir desde outra perspectiva esas mesmas realidades. Un pouco na práctica, bueno, que decía, que quero dicir que é fundamental ese cuestionamento para decir como que aporta a teoría feminista eso, o deseño urbanístico da cidade, pero bueno, eso que na práctica, o que ven demostrando a introducción da perspectiva de xénero no deseño da cidade é que se consiguen pois cidades moito máis humanas, moito máis diversas, máis cómodas, máis accesibles, nas que se prima, o sea, nas que se intenta de verdade incluir a toda a cidadanía e non deixar xente fora xente das marxes ou excluídas do uso da cidade, non? O sea, na que se priman pois eso, as relacións de proximidade, as relacións de veciñanza, a colectividade, non sei que dicir, o sea, eso, pero relacións moito máis humanas, o sea, lugares realmente que sexan máis vivibles para as persoas. Mais ou menos, o sea, así xenérico, despois pasamos a boas prácticas, o sea que... Blanca.
Vale. Ay. Vale, bueno, lo que aporta, bueno, un apunte a lo que has dicho tú, que no estoy de acuerdo por respetar un poco la genealogía feminista. O sea, en el Estado español, desde los años 90, se llevan haciendo trabajos en arquitectura o en geografía desde una perspectiva de género 90, y feminista. Bueno, pero como que no los han pasado ya... Bueno, 20 años, perdón, quería decir Sí, los 90. 25 años, o sea, que igual ahora sí que está un poco más sobre la mesa 90, o sobre la agenda política, pero que si hoy estamos aquí y está, bueno, y hay tanta gente, habéis venido tanta gente que os ha suscitado interés el tema, es porque ha habido mucha gente antes que ha estado haciendo trabajo, bueno, muchas mujeres que han estado haciendo trabajo de hormiguita para que el tema calara, ¿eh? Bueno, simplemente No, sí, el apunte, es cierto, perdón, bueno, lo que aporta es poner la vida de las personas desde la diversidad en el centro de las decisiones urbanas, ¿no? Nosotras hablamos de la ciudad cuidadora como nuestra utopía. ¿Qué significa esto de la ciudad cuidadora? Pues es una ciudad que te cuida en el sentido de que no te contamina, no tiene antenas en cada edificio que te provocan cáncer, que además, que sepáis que las mujeres, como tenemos más grasa en el cuerpo, tenemos más probabilidades de sufrir envenenamientos y este tipo de cosas. Genial. Además, esta ciudad te cuida porque te proporciona una red de transporte público que te lleva a los sitios que necesitas en tu día a día. Además, es una ciudad que te permite cuidar a otras personas y es una ciudad que te permite cuidarte a ti misma, ¿no? Nosotras hablamos de la vida cotidiana como pues todas las actividades que desarrollamos en un espacio y en un tiempo concreto, ¿no? Que parece algo como muy, muy obvio, de perogrullo, ¿no? Pero que la verdad es que la vida cotidiana no se ha tenido en cuenta en las decisiones urbanas, ¿no? Y sobre todo la vida cotidiana relacionada con lo reproductivo, porque son las actividades que normalmente han estado invisibilizadas por la sociedad porque no han tenido un valor económico, no se les ha dado un valor económico, y socialmente, bueno, las han realizado las mujeres y han estado naturalizadas. No se pensaba que se requería una infraestructura física para poder hacerlas, ¿no? Cuando hablamos de esta vida cotidiana, pues por ejemplo los trayectos o los tipos de espacios que utilizan las personas dependiendo de, pues si es una persona con un trabajo remunerado, pues irá a casa, después va al trabajo remunerado, luego hacer actividades propias. Si es una persona que tiene un trabajo remunerado y que además es responsable de tareas domésticas, pues su día a día se complica un poco más, teniendo que ir a hacer compras, por ejemplo. Pero si además es una persona que tiene un trabajo remunerado y que es responsable de tareas domésticas y con personas a cargo, pues su día a día se complejiza aún más, teniendo pues que ir, por ejemplo, a la escuela, hacer actividades de soporte de vida familiar, ¿no? Entonces, en lo que hablaba un poco antes Mariano, pues el hecho de que tengamos una ciudad de distancias próximas, que tengamos en la escala de barrio pues todas estas tareas, esas actividades que desarrollamos en el día a día, nos facilita, ¿no? Nosotros cuando hablamos de vida cotidiana hablamos de estas 4 esferas, basándonos un poco en el trabajo de Hannah Arendt, que sería la esfera productiva, la esfera reproductiva, la esfera propia y la esfera comunitaria, que para nosotros es importante también hablar de la vida política, ¿no? Que estaría dentro de esta esfera comunitaria, que es la que hace que las sociedades también avancen y consigan transformarse socialmente, ¿no? También nos gusta poner sobre la mesa que la esfera reproductiva, bueno, todas y todos hacemos actividades relacionadas con lo reproductivo, ¿no? Como por ejemplo hacernos la comida, hacer la compra y demás, ¿no? En el marco de una sociedad capitalista y patriarcal, estas esferas están distribuidas totalmente de una manera asimétrica, ¿no? Porque tenemos unos horarios que están adaptados para servir al sistema productivo y porque tenemos unos espacios que están segregados, que son monofuncionales y que no están conectados entre sí. Si hablamos, por ejemplo, de los espacios públicos, desde una perspectiva feminista, pues lo que se pide es que sean espacios que favorezcan la autonomía y la socialización de las personas, que tengan en cuenta, que visibilice las necesidades de cuidado, de las tareas de cuidados y las relacionadas con lo reproductivo, que hayan lugares de encuentro para posibilitar la creación de redes de apoyo mutuo. O sea, nosotras también siempre decimos que no todo tiene que ser resuelto por parte de las administraciones públicas, pero sí que se tiene que fomentar que las personas se puedan autoorganizar y resolver por ellas mismas las necesidades, ¿no? Promover la autonomía de las personas dependientes, un espacio público que no objetivice
a las mujeres, esta foto es de Coruña, por ejemplo, también, y que reconozca, pues, bueno, que visibilice o que haga campañas contra la violencia machista y que reconozca los diferentes papeles de las mujeres en la sociedad, que incluya una necesidad, una reivindicación clásica del feminismo es los baños públicos, por ejemplo. ¿Coruña tiene baños públicos? ¿Sí? Muy bien. Los quiero ir a ver, los quiero ir a ver. Bueno, porque esta imagen es... A ver. ¿Veis cómo produce controversia el tema? Bueno, esta es una imagen muy común, ¿no?, de baños públicos, donde el baño de los hombres está vacío y hay una tremenda cola para el baño de las mujeres, porque también muchas veces tener lo mismo no significa que sea lo más justo, ¿sabes? Porque teniendo en cuenta que las mujeres tenemos mayores necesidades biológicas de ir al baño, tenemos unos problemas, por ejemplo, de incontinencia así asociadas, por ejemplo, al parto, necesidades relacionadas con la lactancia, tenemos la regla y demás, y además baños que estén bien mantenidos, ¿no?, y estén limpios. Equipamientos que reconozcan la diversidad de tareas y que sean un apoyo físico para las tareas cotidianas, que estén entretejidos, que sean espacios permeables y flexibles, que estén distribuidos por todo el territorio de una manera equitativa. No puede ser que los equipamientos estén todos localizados en un barrio. No sé, en Cataluña se lleva mucho ahora el hacer macrozonas de equipamientos a las que tienes que, en pueblos por ejemplo, a las que tienes que ir en coche, que no tiene ningún sentido en pueblos además pequeños, ¿no? Estos equipamientos además tienen que reconocer esta diversidad de tareas que realizamos en el día a día y que estas tareas deberían ser compatibles y poder realizarlas al mismo tiempo, es decir, que puedas llevar a los niños y a las niñas a actividades extraescolares y que al mismo tiempo tú no te tengas que quedar en la puerta sin hacer nada, o que no tengas que estar de chofer, o sea, pues que al mismo tiempo que estás cuidando puedas hacer actividades que te enriquezcan a ti, ¿no? Que esto sea algo posible y complementario. Que en cuanto a movilidad, pues la mayor variedad posible de opciones, privilegiando los recorridos peatonales, puesto que es la movilidad universal, dando respuesta a la variedad de horarios del mundo reproductivo. Muchas veces en el transporte público, sobre todo, nosotros hemos hecho mucho trabajo en suburbios y en zonas de periferia, donde hay un autobús que te lleva al trabajo en la hora punta, pero no hay un autobús que te lleve a buscar a los niños y a las niñas al colegio, ¿no? Pues reconocer estas necesidades. Y además reconocer en la variedad de movilidades que haya recorridos que no son lineales y que no son uniformes, ¿no? Entonces, que reconozca también la interconexión. Pensar la movilidad respondiendo a la diversidad y a la seguridad. Es muy importante pensar en la red de transporte, pero también generar transportes públicos que el entorno sea un entorno seguro, que no vuelvas tú de trabajar o que no vuelvas tú de fiesta por la noche y que justamente han puesto la parada de autobuses en un sitio que da un callejón oscuro y que te da una percepción de inseguridad pasar por ahí, ¿no? Porque estas cosas limitan la seguridad de las mujeres. En las viviendas, no sé cómo es en Coruña, pero en Barcelona solamente el 30% de los hogares son hogares de vivienda, o sea, son hogares de familias tradicionales. El 70% restante son hogares monomarentales, monoparentales, de personas que viven solas, de unidades de convivencia de amigos. Sin embargo, el tipo de vivienda, tanto pública como privada, que se sigue produciendo, sigue respondiendo a unos patrones homogéneos y esquemáticos que no han variado desde hace 30 años, ¿no? Entonces, en la vivienda que se produce, pues que sean espacios sin jerarquías, flexibles, porque muchas veces tenemos una vivienda durante muchos años y tenemos un ciclo vital, ¿no? Que antes creo que lo comentabas tú, o sea, nuestras necesidades van cambiando a lo largo de la vida, o sea, y no simplemente con que envejezamos, o sea, si os rompéis una pierna, la visión de vuestra casa va a variar un montón, ¿no? Porque va a haber un montón de cosas del día a día que no vais a poder hacer, ¿no? También priorizar que en las viviendas se puedan hacer diferentes actividades simultáneamente. Que haya espacios de relación en el vecindario para favorecer eso, ¿no? Que las personas se puedan relacionar y puedan generar redes de apoyo. Esto, por ejemplo, son unas viviendas en Conil, creo que es vivienda social. Esto es la cocina,
Entonces, el hecho de que haya una ventana en la cocina y que este espacio, este pasillo, sea un pasillo amplio, permite que niños y niñas jueguen aquí del vecindario sin necesidad de que haya un padre o una madre cuidándoles constantemente, ¿no? Se me olvida decir que creo que es importante que nosotras estamos hablando todo el rato del tema de los cuidados desde una perspectiva feminista, pero que no queremos con ello que haya una reproducción de las mujeres como cuidadoras. O sea, simplemente queremos visibilizar la importancia de los cuidados, de las tareas reproductivas y tener ciudades que estén adaptadas para estas tareas, pero sin mitificar o sin pensar que las mujeres somos quienes tenemos que seguir realizando estas tareas, ¿no? También espacios, por ejemplo, esto es la Frauenwerkstatt en Viena, que es un proyecto realizado por mujeres y para mujeres, con espacios de guardado para carrito de la compra, para carritos de bebés, espacios de encuentro que también tienen visibilidad desde la casa. En seguridad, pues pensar la autonomía y la libertad para usar los espacios públicos, que, bueno, si bien, como comentabas tú al principio, lo social y lo físico, bueno, lo social en el tema de género, se tiene que hacer un trabajo de calado para poder tener una sociedad lo menos patriarcal posible. En el tema de seguridad es muy importante también tener en cuenta determinadas características físicas para que esta percepción de seguridad mejore, ¿no? Es decir, bueno, todos los que estamos aquí, si vemos un callejón oscuro y tenemos otra calle que para volver a casa que es mucho más larga pero que está bien iluminada o que hay gente, vamos a coger esa calle, ¿no? En el tema de la percepción, que yo he discutido mucho con compañeros y así, obviamente la percepción de seguridad es diferente para mujeres y hombres. Las mujeres tenemos más miedo a sufrir una agresión sexual y los hombres pues más miedo a que los roben, por ejemplo. Y bueno, esto se debe a que las mujeres nos han socializado para tener miedo a la calle, para tener miedo a la noche, y nos han socializado con el constante miedo a que nos puedan violar, y además, pues todas hemos sufrido agresiones sexuales o verbales en la calle, ¿no? Como algo cotidiano de nuestras vidas, ¿no? Las características que nosotros consideramos que se tendría que tener un espacio para que sea seguro es que sea un espacio señalizado, con vigilancia informal, comunitario, equipado, visible, vital. Además, el urbanismo con perspectiva de género, cuando habla de inseguridad, va más allá del crimen tipificado como delito, habla de otras violencias, como la violencia de género, y además pone sobre la palestra otros temas de inseguridad, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, a mí me da miedo salir si pienso en que me da inseguridad en la ciudad, pues igual me da miedo que me puedan agredir sexualmente. Si le preguntas a mi abuela, pues lo que le da miedo a lo mejor es cruzar la calle que tiene enfrente de su casa porque no le da tiempo a pasar el semáforo, ¿no? Entonces, las percepciones varían también a lo largo de la vida. Y bueno, ciudades que sean hechas a través de la participación, ¿vale? Entonces, también como síntesis, lo que aporta el feminismo al urbanismo sería profundizar en el análisis de la realidad, priorizar la experiencia cotidiana y la diversidad de las personas, la proximidad como cualidad urbana, valorar las tareas reproductivas y de cuidados en la sociedad, la interrelación de los diferentes aspectos de la vida y de los espacios que se tengan en cuenta en la planificación urbana, reconocer la diversidad de cuerpos y la diversidad funcional y romper las jerarquías sociales entre disciplinas. Nosotras, por ejemplo, cuando hacemos tareas de participación, lo primero que hacemos es decirle a las personas con las que trabajamos en el barrio que ellas son las máximas expertas de ese barrio. Nosotras podemos tener un conocimiento técnico, pero no lo vivimos en el día a día. Sin embargo, son las personas vecinas quienes pasan, quienes saben qué necesitan, quienes saben si un espacio funciona o no funciona. Sin embargo, lo habitual en el urbanismo es que se haga un modelo de parque y se ponga igual en Sevilla que en Barcelona, que en Coruña, que en Donosti, que en Helsinki, ¿no? Entonces, bueno, cuestionar esto. Perfecto. Otra de las cuestiones que quería comentaros, aunque Blanca ya apuntaba algunas buenas prácticas o ejemplos, ¿no?, que pueden ir por esta vía, es qué medidas concretas se os ocurrirían, incluso pensando en una ciudad del tamaño de Coruña o pensando mismamente en el caso de Sofía y de María, que conocen bien la ciudad, pero en el caso de Blanca, que ha tenido una pequeña oportunidad, ¿no?, de moverse, pero pensando un poco en ese tamaño, ¿no?, de ciudad, ¿qué ejemplos concretos se os ocurren para incorporar, digamos, esta perspectiva de género, esta perspectiva feminista al urbanismo, ¿no?
Es que podría ser cualquier cosa. No sé si a lo mejor la gente tiene alguna... No, pues a bote pronto, o sea, nos parece fundamental o tema da participación e da educación, igualdade e a sensibilización. É dicir, o tema da participación, o que comentabas ti, porque ao final é a xente usuaria da cidade que sabe das súas carencias e das súas dificultades e das súas virtudes tamén, pero principalmente do que se vai a sacar algo productivo de cara a construir de maneira crítica e sacar algo proveitoso e a diferenciar, vai ser a xente que usa habitualmente a cidade. Entón, hai que ir a elas, preguntar, e en moitos casos a participación das mulleres é difícil porque non estábamos acostumadas, non díamos a mellores a inercia cultural a participar, entonces hai que ir a buscalas e resulta complicado, pero hai que ir polos barrios, hai que ir polos centros sociais, hai que ir polas asociacións, por onde se nos ocurra facer que a xente, o sea, saber realmente cales son as necesidades reais da xente que habita a cidade. E o tema da educación e en igualdade e da sensibilización tamén, porque é o que decíamos, que ao final vivimos baixo un esquema cultural que a veces non se cuestiona ou aceptamos como válido e cousas que están vistas desde un punto de vista que non é para nada neutro, un urbanismo, un diseño espacial que non é neutro, e que, bueno, adquirir determinados coñecementos, determinadas pautas que realmente empoderarnos, ¿no? Como mulleres e como cidadás, nos van a dar ferramentas para realmente cuestionar o noso día, que dificultades nos atopamos e poder construir un pouco outro modelo de cidade. Esa sensibilización é moi importante porque non se reflexiona sobre algo se non nos poñemos a pensar sobre iso. Entonces, se hai esa iniciativa que como a que temos aquí hoxe, é genial, e cando nos poñemos a reflexionar, cando empezamos a sacar todas esas cousas. Entonces, como primeira condición é necesaria. Non sei. No, vale. Bueno, espera. ¿No tenéis imágenes vosotras? Sí, algunha sí temos. Vale, decíamos que me pareció. Ou poñemos presentar como queiras, porque sí que hai algún exemplo. Bueno, si queres saca e despois sacamos imaxes a maiores. Sí. Está de presentación, sí. Pero que no. Pues ponemos, sí. Vale. Vale, pues bueno, yo traigo un par de experiencias que han puesto el género en la planificación urbana como prioridad. Que esta es un ejemplo clásico, que es un ejemplo de Viena, que bueno, en el 2002 hizo un proyecto piloto en un barrio que se llama Mariannhilfe, que tiene unos 28.000 habitantes y que decidió analizar el barrio y trabajarlo desde una perspectiva de género, ¿no? Este es como todo el barrio, que son 27, bueno, es un kilómetro y medio. Lo que se trabajaron pues es el tema de las barreras, por ejemplo, los cruces seguros, luces de seguridad, las luces de los semáforos que priorizaran el cruce de las personas y no los coches, mejorar la percepción de seguridad. Por ejemplo, se realizaron todas estas actuaciones en todo el barrio, ¿no? Cada una es un color, ¿no? Por ejemplo, estas son actuaciones de cruces de calles, estas son zonas de peatonales que favorecen que sea una luz de tráfico más que dé más tiempo, ampliación de las aceras, proyectos para mejorar la iluminación, pavimentos y aceras sin barreras, y además asientos adicionales, ¿no? Que también en el tema de movilidad se me ha olvidado antes comentarlo, que para priorizar una movilidad peatonal, pensando también en esto del tema del ciclo de vida y de las diferentes necesidades, los bancos no son solamente un elemento para sentarnos en un espacio público, son algo imprescindible para que las personas mayores se puedan mover por la ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque necesitan ir haciendo descansos en sus recorridos, y si no tienen bancos para ir de su casa al mercado, no van a poder hacer ese recorrido, por ejemplo, ¿no? Este es otro proyecto que es sobre seguridad, que es de la ciudad de Montreal en 2002, donde se habla de estos 6 principios para mejorar la ciudad desde una perspectiva de género, que es saber dónde se está y a dónde vas, ver y ser vista, oír y ser oída, escapar y conseguir ayuda, vivir en un entorno limpio y acogedor y actuar colectivamente.
Otros ejemplos sobre seguridad pues son el Safety Pin de Delhi, las auditorías urbanas de seguridad, los proyectos de UNIFEM sobre ciudades sin violencia en diferentes ciudades de Latinoamérica, el Observatorio contra el Acoso Callejero en Colombia y No me llamo nena, ¿no? Estas dos iniciativas son, por ejemplo, para visibilizar por parte de colectivos feministas pues, el acoso callejero que sufren mujeres. No, yo aquí en breve. Sí, claro. Bueno, como decía ela, sí que hai determinados principios ao final que ou cuestións nas que sabemos que cando vamos a facer o diseño da cidade e tal, pues que nos deberíamos de ter, ¿no? E sobre todo desde o punto de vista feminista, ¿no? Como son os temas e comentaches ti ao longo de tal, os temas de accesibilidade, de mobilidade, de equipamentos, de onde están as inversións privadas, ¿no? As inversións públicas, un pouco ese tipo de accións que son necesarias no día a día e que son aspectos que realmente van a determinar o vivir das persoas na cidade. Entón, en base a eso, me parece que vas a comentar o caso. Sí, quixemos tomar algunha referencia de exemplos de cidades un pouco máis ou menos cercanas. Nos traemos o exemplo de Pontevedra en términos de mobilidade, ten moito avanzado. Teñen unha web que podedes consultar, Mobilidade de Pontevedra, creo que é, ou algo así. Bueno, eles para fomentar a peonalización fixeron moitas actuacións urbanas e despois deron moita... que pasa? Deron moita información, o tema da sensibilización que falábamos. E este é o metro minuto que informa das distancias, dos tempos que tardas en chegar pues, duns sitios a outros para favorecer que a xente eso, decidira andar os sitios que non tiñan costumbre. Despois, bueno, rutas de a pé ou bici, estos son outros roteiros. E despois o que era moi interesante, que aquí sí que se pode implantar e é moi sinxelo facelo, de verdade, son os camiños escolares. Os camiños escolares son simplemente unha serie de itinerarios para fomentar que os nenos vayan a pé á escola, que sean autónomos, que se empoderen e que vayan eles solos, sin necesidade de que todo o mundo desplace o coche, vaya un neno en cada coche, se formen colapsos, etc. Hai que ter unhas infraestructuras, evidentemente. En Pontevedra o que fan, como xa teñen moito avanzado e teñen moito peonalizado, nos puntos de conflito poñen un guardia de seguridade ás horas en que salen do colexio, que está controlando o tráfico e que dá paso a prioridade aos nenos cando pasan. Estes son os puntos en vermello, son eses puntos onde teñen guardas. E despois, outro exemplo galego, que, bueno, ahora está en fase de... Ese tema tamén en temas de representación e presencia da muller no espacio público, sí, sobre todo. Dende Compostela, ahora está desenvolvendo un proxecto que se chama Compostela Territorio das Mulleres, e, bueno, é un proxecto que vai moi a longo prazo, agora empezaron moi a pouquiño e en principio están co tema da memoria da muller no espacio público, pois co tema dos lavadoiros, estableceron rutas, sacaron folletos, contan un pouco pois como se utilizaban, é que está enfocado un pouco tamén do punto de vista do turismo, pero intenta poñer en valor todos eses espazos urbanos públicos que hoxe en día pois están olvidados e carecen dese recoñecemento. E a idea tamén é, digamos, involucrar a todo o tecido social no que ven sendo quero dicir, entendemento precisamente, o sea, ten esa componente cultural do entendemento do que é a inclusión da perspectiva de xénero, o papel das mulleres e moi a favor da representación e a recuperación da presencia do papel das mulleres na sociedade, no? Nese sentido, nos pareceu tamén interesante, levan feitas unha serie de accións e estaban aí sobre co dos lavadoiros e das fontes, pero que fixeron, o sea, campañas como a do... Ariande ou aquí non é outra, non va. Bueno, en novembro, co tema, bueno, ahora estaba con das literarias, cando foi o... Sí, bueno. Bueno, estas son as rutas, que foron un éxito. Isto foi en novembro, polo 25 de novembro, pois o feito de, quero dicir, foi unha campaña en contra da violencia de xénero e que lograron convenceron, o sea, non convencer, pero concienciar a un montón de comerciantes para de repente coller os escaparates e tinguir todos os escaparates de luto de Compostela, e é un pouco ese efeito de sensibilizar e de verdade sacar á rúa unha realidade realmente negra e tráxica e
de algún xeito, pois eso, ese efeito de que toda a sociedade se comprometa e de sacarlo a rúa, o sea, e deixalo ver. E a outra que había era, bueno, aquí outra esa, e espera. E esta foi co tema do 8 de marzo, pois que tamén eles están traballando moitísimo co que son os comerciantes, intentando que o feminismo sexa algo visible, palpable e que as mulleres que dicen como unha cidade amigable coas mulleres. Entón, están traballando moito co sector local, con que todo o comercio e co do 8 de marzo, pois colleron as librerías de Compostela e de verdad pois sacaron a rúa pois os libros e o nome de autoras representativas e moitas veces esquecidas ou ocultadas pola memoria e pola sociedade que temos, non? Agora están elaborando a página web e de feito tamén sacaron un decálogo de boas prácticas para establecementos hosteleiros, para sacar unha marca de establecementos hosteleiros amables coas mulleres, e nesa web van a estar recompilados, van a estar situados e son outro tipo de iniciativas a nivel institucional que promoven que as propias entidades, os propios equipamentos que forman parte da cidade, ao final tamén se impliquen nesas dinámicas. Mira, esta é unha cidade moito máis, bueno, con outros exemplos de fora, o sea, máis grandes, pero que, bueno, que ao final un pouco o que decíamos, pois unha serie de pautas que ao final se adaptan en escala e que poden ser de aproveitamento, pero Seúl no seu día tamén sacou un programa que era Women Friendly Seúl e que se sustentaba en cinco piares, que eran o do cuidado, a responsabilidade social da crianza e das responsabilidades de cuidado, eso, pues, de maiores, de familias monoparentais, de diversidade funcional, Active Seúl, que era potenciar a estabilidade económica das mulleres, porque moitas veces o que decíamos, que nos sentimos limitados a que existe unha fronteira, existen dificultades derivadas do desigual acceso ao traballo, que temos normalmente pois peores condicións económicas, maior precariedade, e iso ao final pois tamén nos condiciona, o sea, no que é o acceso ás oportunidades e o uso do espazo. Logo, Abundance Seúl, que sería as oportunidades de ocio para as mulleres. Isto vai moi vinculado ao investimento público en equipamentos e en servizos, que decías, é que é certo, o sea, pero todas as cidades teñan, e povos e eso, teñan o tamaño que teñen o seu campo de fútbol, e costa unha pasta, e o mellor carecen de servizos básicos, como poden ser unha gardería, un centro de saúde, ou un xeriátrico, ou un centro de día, cousas que a veces custan moi, o sea, non é que custen pouco, pero que onde está a prioridade, e onde se mide un pouco. O sea, quen di que o que é necesario. O Safe Seúl, que sería vinculado pois a seguridade e a Safe Seúl, sí, os temas de seguridade, de percepcións do medo e de un pouco de autonomía da muller a usar o espacio público, e o Convene en Seúl, que sería máis vinculado ao que sería mobilidade e accesibilidade, non? O tratamento do espacio público. Sería un outro programa que usemos aquí, eso cara de sufrimento por ali atrás. Sí, no sé si por exemplo, cando falábamos do tema da participación, desde que hai exemplos en concellos, en país, por exemplo, en País Vasco, hai uns cuantos concellos nos que se a hora de redactar o planeamento urbanístico, pois se intenta engadir a perspectiva de xénero, non? Entón, dende un principio, dende os primeiros estudos de estado de cousas, dos estudos previos, se intenta, pois eso, engadir a visión participativa das mulleres e ver como se pode mellorar e cales son as necesidades. En ese sentido, poñemos, por exemplo, o Iria Colectivo, o Iane Ruiz, pois hai exemplos de planeamento no que se traballan este tipo de cousas. E, por exemplo, este é un concello moi pequeniño, pero como a intervención e intervencións nos entornos escolares, non? Como a saída dun cole, pois o mellor tes un lío de coches que é inhumano, o sea, e que non está pensado para que os rapaces poidan ir sós á escola ou poidan ir incluso dificultades co transporte co propio transporte escolar. E que nos dicen unha cousiña máis aquí ahora mismo.
No, a súa intervención urbana, isto era o mismo. Isto, bueno, son intervencións urbanas que son moi simbólicas, pero que van por esa e a veces con moi pouca pasta, non? Simplemente o feito de o sea, potenciar a peatonalización de espazos e de facer que a xente de repente pues, ya vou deixar o coche a un lado e vou de verdade aproveitar o espazo público. Isto é, por exemplo, nun entorno escolar, como para dar seguridade aos nenos, pues, se reduciu o transporte utilizado para os coches e se transformou esa gran avenida para que de verdad as crianzas que saen dun colexo pues, teñan un espazo de tránsito e non se vexan afogadas polo transporte privado. E en temas de... que máis? Máis penalización. Isto é moi simbólico, pero falando da representación da muller e a presencia da muller no espacio público. Isto é un exemplo de Nova Zelanda e é unha especie de homenaxe a unha muller sufraxista, pero o feito de colocar 8 semáforos na cidade con esta figura, pois foi un feito de decir, pois quen era esta señora, canto fixo por nós e eso, que non ten por que ser un semáforo, pero foi o feito simbólico de decir, pois mira, é un feito como que eu darlle un nome dunha rúa e revisar o rueiro, non? E bueno, isto en función do tema da accesibilidade, pois aquí tamén un pouco ese efeito de visibilizar os problemas a veces de falta de planificación e dificultades de accesibilidade no espacio público. Este programa, o mira donde pisas, non? Que simplemente a pintada e marcar os obstáculos para que realmente non é eso. O ideal é reparalo, non? E que non haxa ningún tipo de obstáculos, pero bueno, que o feito simbólico de decir, vamos a poñer a vista sobre isto e de verdad remarcalo e ver que significa un problema. Eu creo que non temos máis imaxes agora disto. Non. Así, unha última pregunta así para acabar e dar paso, digamos, al debate posterior, ¿no? Más o menos coincidimos un poco, ¿no? En que este nuevo espacio político, ¿no? O este contexto de oportunidades permite, digamos, soñar con una ciudad más igualitaria, una ciudad, ¿no? Donde, digamos, los valores feministas se vean reflejados en este urbanismo, ¿no? ¿Qué creéis vosotros o por dónde pueden tirar en este sentido, ¿no? las demandas hacia esa nueva política o qué se os ocurre, digamos, ¿no? Que puede entrar en esa agenda política para lograr un poco este fin, ¿no? Bueno, yo he entendido la pregunta un poco como me da la gana, entonces en la línea de tal... Con libertad. Sí, con libertad. Bueno, así como la guía básica de cómo construir, tenemos un ayuntamiento de Chachi, cómo construir ciudad feminista desde las instituciones. Paso primero, voluntad política, la tenemos, ¿no? Guay. Segundo paso, formación, estamos en ello, estamos trabajando en ello, muy bien, Coruña. Siguiente paso, pues diagnósticos urbanos para poder ver en qué estado está nuestra ciudad en relación con la perspectiva de género. Segundo paso, participación urbana para priorizar las necesidades de las personas desde la perspectiva de género, porque la participación per se no la tiene. Y por último, acciones concretas para mejorar la vida cotidiana de las personas, que puede ser a través de hacer obra, de intervenir, o a través también de mejorar la gestión de lo que ya tenemos, ¿no? Casualmente tengo aquí un par de publicaciones, que dejo una por aquí y otra... ¡Uy! Que es sobre, bueno, es una auditoría de calidad urbana con perspectiva de género que hemos hecho, que está basada en indicadores para evaluar, bueno, cómo son los espacios que tenemos en las ciudades de la perspectiva de género, ¿no? Que se basa en estas 5 características, que son proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad, y que valora estos 3 tipos de espacios: el barrio y la red cotidiana, los espacios de relación y los equipamientos cotidianos. Además, por ejemplo, hay auditorías urbanas de seguridad con perspectiva de género que trabajan también a través de la participación con personas, ¿no? Que primero se hace un trabajo de preparar el proceso participativo, luego se hace un proceso participativo con la gente, se hace marchas exploratorias, se hacen grupos de discusión, se hacen entrevistas, se elaboran indicadores con las personas y por último se elabora un diagnóstico para ver qué cosas hay que mejorar. Bueno, este es el modelo que nosotros hacemos, pero en el Estado español hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, la ciudad de Donosti tiene un plan transversal donde las diferentes áreas del ayuntamiento han trabajado para mejorar
la percepción de seguridad de las personas desde una perspectiva de género, ¿no? También se puede hacer análisis de las diferentes herramientas, de los diferentes instrumentos urbanísticos desde una perspectiva de género, como por ejemplo, bueno, nosotros hemos hecho este de Manacor, que además no es un encargo que venga desde la administración pública, sino que es un encargo que vino desde las asociaciones feministas de la ciudad. Bueno, cuando hablamos de participación urbana desde la perspectiva de género, yo tengo un apunte a lo que tú has dicho, de que, bueno, que has dicho que las mujeres no... pues que tenemos menos tradición de participar y tal, y yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, creo que las mujeres siempre también hemos participado en los movimientos políticos y en los movimientos sociales, lo que pasa que igual pues nos ha dado más vergüenza hablar en público, cuando hablamos nos disculpa, ay, perdona, igual lo que voy a decir es una tontería o tal, y luego viene el macho de turno y habla de cualquier cosa que no ha habido hablar en la vida con golpe en el pecho, ¿no? Entonces, bueno, como esto es una realidad, que las mujeres, aunque participamos, pues nos cuesta más, pues un urbanismo, o sea, una participación que no sea ciega al género, tiene que incluir un poco esta diversidad de capacidades o de habilidades, ¿no? No quiere decir que las personas que participen sean solo mujeres, lo que tiene que hacer es fomentar la diversidad frente a la homogeneización, acciones para empoderar a las mujeres, como decías tú también, flexibilidad y creatividad en el diseño. Muchas veces, muchas dinámicas participativas pasan por eso, ¿no? Por que la gente se levante y tenga que hablar en público, y bueno, pues es una cosa que no todo el mundo lleva bien, ¿no? Que hay más dificultades para hacerlo y que por regla general los hombres están más acostumbrados a hablar en público, ¿no? o a que se les escuche más. Garantizar espacios horarios adecuados y compatibles con las tareas reproductivas. Aquí sí que habría que poner una falta, ¿no?, a esta sesión, de que, bueno, no hay un espacio de conciliación con las personas que tienen tareas reproductivas, ¿no? Estaría bien que estas formaciones, bueno, todo tipo de formaciones o todo tipo de charlas tengan un espacio para que las personas cuidadoras puedan venir y puedan, bueno, o autogestionarse ellas el cuidado, o que haya una persona externa haciéndolo, ¿no? Además, bueno, pues las 8 de la tarde tampoco es el mejor horario para conciliar. Y para una correcta integración de la perspectiva de género en un proceso participativo debe ser incorporado en cada etapa del ciclo. O sea, no vale una vez que ya las decisiones se han tomado, bueno, a ver, pueblo, ¿qué queréis? ¿La opción A, la opción B o la opción C? No, pues igual el pueblo decide que, bueno, pues que no es eso lo que necesita. Y que necesita, pues que no necesita un campo de fútbol, y que si le están preguntando si quiere el césped de hierba, de plástico o de no sé qué, sino que lo que quiere pues es una biblioteca. Bueno, esto tal. Y acciones concretas, bueno, pues el tema de los caminos escolares, planes de movilidad con perspectiva de género que piensen en los recorridos peatonales, estaciones seguras y accesibles, señalización de la red y los horarios con conexión intramodal, los caminos escolares, que nosotros también tenemos alguna experiencia en Cataluña, pues también se deberían hacer con la participación de las personas, tanto de la comunidad educativa como de por ejemplo, el comercio local, ¿no?, el comercio de proximidad que está en esta red, en este camino que se está preparando, ¿no?, para que realmente sea un camino exitoso. Esto, por ejemplo, pensando también en los espacios y cómo los espacios pueden contribuir a la coeducación, son unas experiencias que tenemos dos en patios escolares. No sé cómo es en Galicia, pero en Cataluña niños y niñas pasan 550 horas al año en el patio. O sea, que es un espacio donde pasan mucha parte de su vida, que les moldea bastante, y que por normativa catalana, por ejemplo, tiene que haber un campo de fútbol. Y bueno, en diagnósticos hechos con niñas y niños, lo que veíamos, lo que ellas veían también, ellos veían que hay un tema de jerarquías tanto por edades como por género, ¿no? O sea, que esto al final lo usan 15, y el 15% o el 20% resto del patio pues lo utilizan el otro 80-85%, ¿no? Otro tema es el de la transversalidad, ¿no?, de trabajar a nivel territorial, que, bueno, ya que ha habido un cambio político en los ayuntamientos y tal, pues que haya un poco más de estrategia territorial, ¿no?, a la hora de decidir qué se hace o qué no se hace, porque también
la verdad, lo siento, no conozco mucho Coruña y cómo son los alrededores, pero tanto en Cataluña como en Madrid hay muchos municipios que son colindantes y que no comparten equipamientos. O sea, que tienes un centro de salud en la calle de enfrente, pero como es otro municipio, te toca irte 25 minutos. Entonces, bueno, pues ya que los recursos públicos son limitados, vamos a intentar, bueno, hacerlos de una manera más estratégica y más justa, ¿no? Desde una escala urbana, desde una escala de barrio, ¿no? De esta visión de pensar que en el barrio pues tenemos que tener lo mínimo, ¿no? De pues poder comprar el pan, hacer la compra cotidiana, tener farmacias, tener un centro de salud y también el detalle y la calidad en el espacio, ¿no? Que estas son fotos de Coruña. Ese es el parque, la plaza que hay aquí enfrente, que, bueno, no sé qué pensáis, pero a mí me faltan bancos, no sé, o sea, aquí hay 2 bancos con 2 señores de piedra, pero que, no sé. Luego esta es una calle peatonal, que la peatonalización per se no siempre es buena, o sea, sí, es buena, lo que pasa es que al final lo que se acaba peatonalizando son las calles comerciales para que consumamos, ¿no? Bueno, que está muy bien, pero igual las calles de la red cotidiana, ¿no? La red que te lleva al cole, o sea, la calle que te lleva al cole, la calle que te lleva al centro de salud, también se podría pensar en peatonalizarlas, ¿no? Y que estas calles peatonales no tienen ni un solo banco. O bancos como estos, ¿no? Que yo entiendo que es más fácil de mantener la piedra que la madera, pero me imagino que esto en invierno tiene que dar dibujo y sentarte, ¿no? Luego no tienen reposabrazos, no tienen reposaespalda, que por ejemplo para una persona mayor, pues si le puede costar levantarse si no tiene un reposabrazos, si no puede apoyar la espalda, ¿no? O para una mujer embarazada, por ejemplo. El tema de la accesibilidad. Bueno, pues esto es súper habitual, ¿eh? Esto pasa en todas las ciudades con calles que ponen mobiliario urbano que te impide el recorrido. O sea, por aquí, pues si vas con 2 bolsas no puedes pasar, tienes que pasar así, ¿no? Esto, pues, esto es bajando de tu casa, en esta cuestecita, que pues esta señora, esto lo hacen muchas señoras en todo el mundo, que es utilizar el carrito de la compra para poder, bueno, para poder andar, ¿no? Como caminador. Que esto con una barandillita, por ejemplo, que tampoco es que cueste mucho dinero, se puede mejorar la movilidad de las personas mayores en zonas que son de cuesta, ¿no? Este espacio tiene una cosa que me gusta mucho, que es que tiene bancos alrededor, ¿no? Porque en muchos parques infantiles pasa que no hay ni un solo banco y ves ahí a todas las personas cuidadoras como pasmarotes, pero como tú comentabas antes, bueno, no sé cuántos días al año llueve en Coruña, pero creo que deben ser unos cuantos. Y clima tropical, ¿no? Yo pillaba pues una pergolita, por ejemplo, para poder guarecernos ahí esos días que no hace mucho frío, que cae el chirimiri y que puedes estar jugando, pues está bien, ¿no? Por ejemplo, y tampoco es una inversión muy costosa. Bueno, en verdad, también me ha creado controversias esta foto, porque, ostras, he pensado, qué guay que en la plaza del ayuntamiento están los niños jugando al fútbol. Hay 3 grupos diferentes de niños jugando al fútbol, pero son niños, todos. Y, bueno, que eso es lo que pasa también cuando no hay como actividades pautadas o cuando hay un sitio llano para jugar, que al final acaba viendo como un dominio del balón, del fútbol y tal, ¿no? Que, a ver, yo soy futbolera, a mí me gusta el fútbol y tal, pero igual pues se puede gestionar, bueno, no digo aquí, pero se puede gestionar pues que 2 días a la semana se juega al fútbol, ¿no? Por ejemplo en los patios, y otros 2 se juegue a la comba, se juegue a la rayuela o se juega a otras cosas, ¿no? Y no sé, pues en un espacio así diáfano donde los niños y las niñas juegan, pues con llevar a lo mejor un carrito, pues con este tipo de juegos, con unas tizas, pues igual ya facilita, ¿no? Las paradas de transporte público, pues por ejemplo esta parada de transporte público o esta que no tienen un techo para guarecerte, vale, corto ya, que no tienen para sentarte, esta también que dificulta la movilidad. Esta, no se ve muy bien ahí atrás supongo, pero es una señora
aquí hay un montón de asiento, pero como que está a una altura un poco rara y que no tiene para apoyarte, la señora está sentada en su andador. Bueno, nada, esto me ha gustado porque es como esto es dentro del ayuntamiento, ¿no? Que hay una bicicleta, que seguramente esto no es un espacio que estuviera pensado en un principio para poner la bici, de cómo al final vamos adaptando los espacios según nuestras necesidades. Y bueno, pues que ojalá la próxima vez que venga, aparte de una bici, pues haya carritos de niños y niñas y haya otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor el carrito de la compra, pues para que salgo de una... ¿Cómo se llama aquí cuando se reúnen los políticos? Un pleno, perdón. Pues un pleno, pues vas con el carrito de la compra o lo que sea, ¿no? Nada, ya está. ¿Queréis comentar algo más, María? Sí. Pues, si no, entonces vamos a dar paso un poco a la participación, ¿no? Que yo creo que ya todo el mundo estaba ahí un poco, ¿no? Con ganas de preguntar, de comentar. Pues bueno, adelante, ¿no? Quien tenga algún tipo de curiosidad, interés, pregunta. Bueno, en primer lugar, enhorabuena y gracias por esta conversación y por este estímulo. Actualmente en Coruña estamos con un proceso de reorganización de la ciudad en distritos, porque Coruña no tiene distritos. No. Bueno, tiene dos para cumplir así un poco el papel, ¿no? Legislativo, porque nos regimos también por la ley de grandes ciudades, entonces tendremos que tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde el ayuntamiento hemos activado un proceso participativo en el mes de septiembre por toda la ciudad. He de decir que con una participación mayoritaria de mujeres en ese proceso participativo, de hecho os estaba escuchando y me resonaban cosas, ¿no? Que nos decía la gente, pues por ejemplo, muchísimas demandas de movilidad al respecto de autobuses que tengan que llegar a los hospitales, por ejemplo, cuestiones así, ¿no? Y eran efectivamente pues las mujeres las que planteaban esas demandas. Y bueno, y ahora mismo estamos en una fase del proceso en la que, bueno, hay un informe que presentaremos próximamente, donde, bueno, pues de alguna manera hemos determinado a través del proceso participativo pues los criterios a la hora de redibujar esos distritos, ¿no? Y hemos puesto el foco en las líneas, en los límites. Y de alguna manera, pues bueno, escuchando, estábamos aquí hablando, ¿no? Que sería, que interesante sería también introducir pues todos estos criterios, de también introducir la perspectiva de género a la hora de redibujar, bueno, de dibujar estos distritos que tenemos que dibujar en esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la experiencia que planteabas de Viena puede ser una buena referencia y de alguna manera, pues bueno, preguntaros vuestra opinión al respecto, ¿no? Y porque estamos, pues obviamente hay como muchos parámetros en juego, ¿no? De qué distritos podemos dibujar. Los dibujamos en base a y qué pasa también en todos esos distritos, ¿no? Cómo es el espacio dentro de esos distritos, cómo son los equipamientos dentro de esos distritos, cómo es la gobernanza dentro de esos distritos, ¿no? O sea, están todas esas preguntas pues lanzadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de alguna manera también la oportunidad de plantearnos estas cosas. ¿Sí? ¿Quieres contestar? Sí, si queréis hacemos varias o... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Estamos aquí mano a mano diciendo, lo dices tú, lo digo yo, y no nos dijimos lo que, ¿no? Pero sí, yo como me siento que a veces nos toca hacer voces a las mujeres así complicadas, dentro del movimiento ecologista muchas veces me dediqué a poner voz, estoy hablando castellano, no sé si en gallego. Sí, no sé. Pues dentro del movimiento ecologista dediquéme a poner voz muchas veces de xénero, ¿no? De qué pasa, dónde estamos, ¿no? Amigos. En outros colectivos moitas veces tema de participación, de poder, de como palabras, como se fan esa participación, e hoxe boto de menos o terceiro P. ¿Dónde están as árbores aquí? ¿Dónde está ese papel dos cuidados? Me gustaría escucharlos un pouco, porque a verdade é que viña con muchísima expectativa nese tema. Claro, que estamos en medio ambiente. Y entonces,
me gustaría moitísimo, pues eu me vou así como con un pouco de dos, ¿no? De, No, pero como incorporamos sentido, esto no discurso feminista tamén. Entre os servizos e equipamentos básicos que ten a cidade están os parques e os espazos públicos, e está claro que gran parte da calidade destes espazos públicos en moitos sentidos, quero dicir, que casi obligatoriamente no, pero a vegetación e a componente da árbore que che dá sombra, que te abriga, digo, é totalmente necesario, e aparte que dá escala humana, dá unha escala de, quero dicir, amabiliza os espazos públicos, vamos, para o meu punto de vista, o sea, non sei... Pero yo, para preguntar, como facer unha máis concreta pregunta, porque eu sei que está, e sei que é obvio, sí. Pero de repente me acaba de vir así, porque incluso se invisibilizou hoxe, porque non saliu explícito. Hai algo aí, non sei, hai algún tipo de... No digo, como que me gustaría consultar se hai alguna referencia, bibliografía sobre este tema, ¿no? Porque eu estou sentindo moito esta necesidade de cruzar estas dúas vías, participación, xénero e medio ambiente, son as tres áreas transversais do Concello, e non teño referencias, e pensaba que os sei batelas, non sei se vos me podedes dar algún tipo de referencia. Eu, a verdade, non, desde a perspectiva que combina as tres integrais, non coñezo nada. Pero, bueno, é unha excelente vía explorar. Así, podemos contestar a estas dúas e despois damos paso a máis. Vale. Ya me sabe mal, que te vayas así y tal. No, me encantoume, que expliquei como, no. No, o sea, yo no hablo explícitamente del medio ambiente, pero creo que en el discurso está en cuanto, por ejemplo, el tema de la gestión de los recursos, ¿no? Y la gestión del territorio. De basta de construir, de seguir haciendo ciudad hasta el infinito, sin pensar que el agua va a durar siempre, sin pensar que el petróleo que nos lleva a los coches va a durar siempre y sin pensar bueno, en la gestión de los recursos económicos. Eso por un punto. Y también nosotras también cuando hablamos de que frente a otros tipos de paradigmas urbanísticos no creemos en la tabula rasa, o sea, no creemos en el deshacer lo que hay y hacer de nuevo, creemos en el gestionar mejor lo que ya tenemos. O sea, por ejemplo, siempre ponemos ejemplos como el de Barcelona de los patis oberts, que es una ciudad muy densa, no tenemos casi espacios públicos. Como no hay espacios públicos y no se pueden construir en determinados barrios, desde hace unos años lo que se hace es abrir los patios de los coles, que están infrautilizados porque solamente se utilizan hasta las 4 de la tarde, y abrirlo como un espacio público de juego. Entonces, para nosotras eso también es ecofeminismo, porque es, bueno, pues reutilizar, rehabilitar, utilizar cosas que están infrautilizadas. Con el tema de la vegetación en las ciudades, pues es que yo vengo de una ciudad que los árboles parecen jardinería, no parecen árboles. Entonces, sí, para mí es una necesidad cuando hay una realidad de que estamos muriendo contaminadas en las ciudades, ¿no? De que Madrid, Barcelona tienen que decir a sus ciudadanos y a sus ciudadanas que no salgan a hacer que no salgan a hacer deporte en el espacio público porque se van a contaminar. O sea que, perdón si no lo he explicitado más, pero obviamente es necesario que haya más vegetación en las ciudades, pero, o sea, que puede ser la tradicional, ¿no? De poner más árboles, pero árboles que no sean encanijados, ¿no? Que sean de un tamaño considerable, que sean árboles autóctonos, ¿no? Porque basta también de poner plátanos en todo el Estado español, que tenemos alergia al 80% de la población, ¿sabes? También, pues no sé, el tema en Cataluña, bueno, pues el tema de los huertos, por ejemplo, urbanos, el tema de los terrados, que aquí, bueno, no sé si hay muchos o no, las azoteas, ¿no? Pues hacer también pues espacios que sean espacios verdes, ¿no? Fomentar eso a través de las políticas públicas. Y en cuanto a ecofeministas, hay un montón. O sea, por ejemplo, aquí en el Estado español está Yayo Herrero, ¿no? Que es una referente. Y no sé, yo cojo el compromiso de enviarte cosas por mail. Era variable urbanística y espacio verde que me faltaba, ¿no? Pero guay, nada, que buscamos, que también tenemos... Bueno, yo estoy intentando escribir algo, cuando lo acabe te lo paso. Contestar el tema de distritos. El tema dos distritos. Que non sei moi ben como funciona o tema dos distritos. O sea, son fronteiros, o sea, se dividen despois a nivel de servizos, de sistemas, ou para que
Non entendo moi ben, o sea, en que consiste o de facer os distritos. Bueno, os distritos, basicamente, a nivel legislativo, está considerado como órganos, ¿no? de proximidade, e nesa escalabilidade agruparía varios barrios, ¿no? Entón, de alguma maneira, ten a capacidade e a posibilidade de desconcentrar administrativamente determinadas competencias da administración pública e Bueno, creo que as fronteiras final, o sea, o debuxaros ou non debuxaros, quero dicir, que vai a depender na medida en que precisamente sexan de utilidade para os barrios que se van a pregar. Entonces, quero dicir, o de repartir os servizos ou que sexan accesibles para unha escala mellor de barrios que señan útiles, o que igual nos pode axudar a decir por onde cales son ou cales non son, como se poden organizar. No, que a mellor, cada canto, o sea, que escala de cidade lle fai falta un mercado, que escala de, o sea, que escala do distrito lle fai falta determinados servizos ou determinados equipamentos para poder decir ata onde chego, ata onde non chega, ou cal é o tamaño máis axeitado, os servizos dos que hai que total. E logo que se aparte sirve para descentralizar o tema da participación, o sea, quero dicir, que sexan máis accesibles para que de verdad funcione, que señan efectivos a hora de decir que a xente poida acceder facilmente a eles e sexan vamos, que non sexa decir, teño que ir ao concello, no, que realmente sexan efectivos de cara a participación e a recoller as demandas e eso, que a xente poida, a ciudadanía poida ter que dicir. Bueno, eu penso con relación a isto que está moi ligado ao que decía María antes da relación espazo-tempo-velocidade. Eu penso que se facemos el estudio, esa reflexión que propoña antes de decir, a ver, eu no meu día canto tardo en chegar aquí e por que non vou a estos sitios porque son demasiado pois facer un pouco ese estudio, esa reflexión desa relación espacio-velocidade de tempo, eu penso que non creo que está aquí agora un pouco esa relación. Sí, Xavi, por aí unha man por ali atrás, pero sí, por favor. Vale, Pilar Vega, que me he acordado ahora, que es de Ecologistas en Acción, es feminista, que estuvo en el colectivo de mujeres urbanistas en los años 90 en Madrid, es geógrafa y es una crack. Y es muy implicada, ¿no? Es ahí la típica... Y vale, lo de los distritos, pues yo utilizaría dos criterios. Uno sería de lo que hay, ¿no? De qué servicios y equipamientos hay. Y otro, utilizaría cuáles son los límites reales de las personas, ¿no? Tú al final tienes un entorno cotidiano que es el que utilizas en tu día a día. Pues haría un poco un estudio de cuáles son los límites de las personas que viven en cada barrio, ¿no? Pues tú hasta dónde llegas en tu día a día, pues aquí o allí. Y te querían enseñar una cosa que está en la guía que tiene Rocío, pero bueno, luego sobre el espacio este de proximidad y las redes cotidianas, que creo que os puede servir. Vale, y yo creo que sería, porque parte de ese trabajo se hizo en la metodología, pero por no monopolizar aquí nada, creo que podemos continuar la conversación sobre el punto al que hemos llegado en el trabajo. Hai 3 preguntas pedidas, vamos ahora a facer as 3 e despois contestades. Por aí atrás había alguna? Sí. Gracias por poner que nos gusta moito a visión que tedes. Eu quería meter unha cuña pequeniña, era o seguinte. Nesta perspectiva de xénero, de mulleres de xénero, se está a falar do agro, do espallamento que temos aquí en Galicia, como que as mulleres maiores que non conducen, como se achegan ao centro médico, ao centro neurálxico onde teñen que facer as súas compras e demais. Esperamos, podemos acabaches ca pregunta, verdad? Sí. Rocío, sí. Bueno, eu, termos a exposición, eran, así, pequenas reflexións moi breves, ademais tive a sorte de hoxe estar aquí con vos e hai 2 días con Ollane Ruiz tamén en Oviedo, que falamos tamén moito disto, e había así varias cousas que me gustaría, especialmente que Blanca comentara, o tema das marchas exploratorias, que tamén fixen unha con vos en Barcelona, e, a importancia que teñen, que creo que é unha ferramenta moi útil para nos, así como a administración pública, non? De recoñecer a nosa cidade con distintas perspectivas. Falaban as compañeras que nos levaron por Barcelona que, por unha banda, as facedes coa xente do barrio, que son realmente quen sabe do barrio, para que pero tamén tivo para mí moita importancia coñecer esa Barcelona a través dunha marcha exploratoria con vos, non? E aprendín cousas da propia cidade de Barcelona e cousas que me serviron para valorar aquí, pois,
eu creía que sabía moito de facer unha marcha exploratoria con perspectiva de xénero e despois me atopei coa situación dos contenedores ou tal, que dixen, coño, os contenedores tamén ás veces afectan a seguridade, a sensación de seguridade das persoas e tal. Eso por unha banda, e por outra tamén unha das cosas que comentaba Ollane, que bueno, que sí que desde a perspectiva da economía feminista ou feminista, como se poden facer proxectos que ofrecen moito con pouco, e aí tamén facía ela mesma unha reflexión de como a veces eses señores urbanistas que veíamos nas fotos parece que nunca se van a confundir, non? E como construyen, pois todo o que construyen despois se queda aí mogollón de tempo, e ela falaba de algunhas experiencias que creo que algunha xa puxechedes así moi rapidamente de pasada. Tiñan un orzamento para facer unha intervención en 500 metros de rúa, e en vez de facer en 500 metros, en vez de construir con pintura, interviñeron nunha rúa moito máis longa para probar de crear en unha rúa na que non existía un espacio de convivencia, e bueno, e tamén permite o tema de ensayo-error, non? E se non chega a funcionar, pois era simplemente pintura, e despois xa veríamos se máis adiante o fóramos a desenvolver. Entón creo que aí hai moitas ferramentas que a perspectiva feminista pode incorporar a esta visión da cidade. Xa? Bueno, darvos as gracias, a verdade que foi moi interesante e a charla tamén está sendo, non? O debate. Eu quería compartir unha dúbida que me xurdía ahora escutándovos falar, non? Bueno, e que é algo tamén recurrente no día a día aquí no Concello, e ten que ver cos tempos, non? Cos tempos. Porque claro, todo o que plantexades, que son cousas que dunha ou outra maneira temos debatido e discursos que temos asumido, quero dicir que, bueno, pois tedes unha experiencia e unha profundidade no discurso maior, pero, bueno, son cousas que todos asimilamos, son tremendamente urxentes, non? Son cuestións tremendamente urxentes para a verdadeira transformación social, non? O sea, estáis plantexando toda unha serie de cuestións que son básicas noutro modelo de cidade distinto, pois unha cidade cohesionada, unha cidade solidaria, unha cidade sensible, non? Todo eso, se non conseguimos transformalo en políticas públicas concretas, pois non vamos a conseguir unha verdadeira transformación social. Pero por outro lado, e eu o vexo no día a día, eu teño a sensación de que son cuestións que se cociñan a lume lento, non? Porque, efectivamente, como decíades, bueno, e está o tema da participación, e está o tema da formación, e está o tema da pedagogía, non? Entón, ese equilibrio entre a urxencia e a emerxencia de introducir esas cuestións no planeamento, non? E na transformación da realidade física, e que realmente sexan cuestións que teñamos que facelas entre todas dunha maneira pois sopesada, participada, consensuada, bueno, pois me xenera moitas dúbidas, non? Como buscar ese verdadeiro equilibrio. E me viña unha vez tras outra, mentre falabades, un exemplo que eu creo que retrata exactamente o contrario do que estamos intentando, non? E que por outro lado foi o proxecto bandeira da anterior corporación na cidade, e a eterna batalla da Mariña e o Parrote, non? O que se fixo na Mariña e o Parrote, toda a peatonalización, bueno, a falsa peatonalización, porque realmente o proxecto que pretende a consolidación do transporte do coche, non? O sea, eso, de convertir o perímetro do paseo marítimo nunha autoestrada, non? E primar e potenciar o coche como modelo de mobilidade básica na cidade, non? Que decir, esas dúcias de millóns de euros que se gastaron en facer esa operación de marketing se podían ter gastado efectivamente en operacións de pois moito menor impacto físico, pero máis impacto social, non? Pois, transporte público ou operacións como estas que comentaba, non? Entón, realmente, esa é a miña dúbida, non? O sea, buscar ese equilibrio, e o vemos en todo no noso día, non? No noso día a día, conseguir o equilibrio entre facer que isto funcione e ao mesmo tempo conseguir que realmente responda a esas maneiras de facer, non? Que son maneiras pois máis lentas, máis slow, non? Máis consensuadas, máis participadas. Bueno, é a miña dúbida. Contestamos estas tres, logo hai alguna preguntiña máis, abrimos despois un último turno, vale? Non sei por que primeiro do rural, bueno, si queres empezar por ese algo, yo lo comento. En relación ao que comenta Xiao, que, bueno, vou empezar por eso. O que comenta Xiao, non sei se leches o libro de Jane Jacobs, de Muerte, pois ela ten, fala dos perigos dese tipo de actuacións, de
compara os cartos, el dinero cataclísmico contra el dinero gradual, e que ao final non se trata de obras, se trata de procesos. E é certa a paradoxa que comentas ti, do complexo final, que son ese tipo de intervencións que non son obras, que non é que vas aí plantas unha determinada infraestructura, que tú queres crear un proceso. Entonces, eu non teño solución máxica tampouco, pero bueno, hai que ir traballando e indagando aí, pero sí, é certo. E partir desa realidade de recoñecemento procesual é importante. E, bueno, tamén creo que hai intervencións a veces moi puntuais en barrios que sí que melloran, que con nada que faz se mellora de repente un montón. Entonces, ao final sí que a combinación deses dous ritmos e tal, pero sí que hai cosas que se poden, eu creo que ir facendo dun xeito paralelo. Pero sobre todo eso, miraría hacia os barrios, que ao final é onde viva a xente a diario, onde pode no cotiá, a veces con poucos recursos se poden facer cousas que realmente si melloran a vida das persoas. Entón, un pouco combinando, que decir, non se vai quedar, o sea, está claro que non se vai cambiar de hoxe para mañá, pero que bueno, que intentando combinar esos dous ritmos que se pode ir transformando e mellorando. Comenta do rural. E con respecto a que non sei que preguntaban ali para atrás do tema do rural, a mí me gusta un tema que me inqueda pero un montón, porque visto sobre todo que como é a realidade galega e de onde vimos, eu son dunha vila e que é algo que ves no día a día, no? E claro, que cando se fala de perspectiva, normalmente o tema da perspectiva de xénero urbanismo se asocia a cidades, e sí que é certo que a realidade rural é moi distinta e a veces é moi complicado de aplicar determinados este tipo de patróns que falamos, no? En outros casos, porque a socialización é totalmente distinta, a mobilidade é totalmente distinta, eso. Entón, temos visto algúns exemplos, algunhas prácticas, por exemplo, do transporte público. Claro que como non é rentable, non chega, porque é así. Entón, existen exemplos de, por exemplo, de organización de transporte comunitario ou a domicilio ou baixo petición. Hai veces que son programas que non son tan custosos, sino que realmente hai que recoñecer a realidade das persoas e ver cales son as súas necesidades para decir, pois vamos a facer desta maneira, porque se nos organizamos realmente podemos. Hai programas tamén de súbete ao bus do cole. Sí, eso, o de compartir, por exemplo, o de compartir eso, o bus escolar das crianzas coa xente que ao mellor ten que ir ao médico facer o servizo, porque hai sitios nos que por lei parece ser que o transporte escolar non pode ser utilizado para o sea, non se pode compartir con ninguén máis. Logo hai que máis programas, por exemplo, de cando ao mellor pois non se quere deixar pensando na educación dos máis pequenos. Había un programa que, por exemplo, aquí en Galicia que se cargou a Xunta, que era o de preescolar, me parece que se cargou a Xunta, o de preescolar na casa, que quero dicir, que daba servicio a moitísimas familias do rural galego e que realmente era de utilidade, no? E que salvaba dificultades a nivel de transporte e de organización da vida diaria. Que máis? Quero dicir, hai iniciativas, a ver, estaba pensando... O dos servicios a domicilio. O dos servicios a domicilio. Que en vez de que hai outra tipo de... Sí, teño visto algún programa de servicio, por exemplo, de catering para xente mellor, por exemplo, onde non cubre facer ao mellor centros de día e tal, pois servicios a domicilio, como decir, o de levar a xente maior ou xente que non pode tal, as comidas ou facer un seguimento de xente que ao mellor ten determinados servicios porque as poboacións ou os lugares nos que viven son dificultadas. E logo, unha aposta polas asociacións, xa non igual en núcleos rurais moi pequenos, pero nas parroquias de toda a vida que teñen unha mínima poboación, o sea, e que teñen, bueno, unha poboación que se organiza e que aínda que viva dispersa, si están surxindo asociacións, e en moitos casos son asociacións de mulleres que realizan unha actividade e unha dinamización social a nivel da parroquia e de núcleos pequenos que é importantísima, porque eso de repente fan que, o sea, xestionan o ocio en sitios nos que antes non hai ocio, e de verdade apostar por estas asociacións e darlles darlles apoio para que sigan funcionando, a mí é unha cuestión tamén que me parece de vital importancia. E agora mesmo non se me ocurre así ninguna máis vinculada co rural, pero bueno, que
moi específico e a verdad que me parece moi complexo e moi complicado o tema do... Vamos a ver, rápido. Sí, sí. Bueno, nosotras no tenemos el tema del rural en Cataluña, pero sí tenemos un montón de organizaciones monofuncionales que al final la problemática es muy similar. Y bueno, los ejemplos son parecidos. Nosotras tenemos una publicación sobre el tema que es rehabilitación del suburbio y es pensar un poco desde la vida cotidiana y esa autoorganización. Bueno, un poco en esta línea, ¿no? Por ejemplo, el centro, pues no se puede construir un centro de salud, pues que haya un médico de referente que pueda dar servicio a domicilio a diferentes hogares y así, ¿no? En cuanto al tema de los tiempos, bueno, para pasar el ejemplo a las actuaciones desde la política pública, en Cataluña tuvimos del 2004 al 2010 la Llei de Barris, que era una ley de mejora de barrios que, entre otras cosas, incluía la perspectiva de género. Y para nosotras es un ejemplo muy bueno de cómo en 4 años da tiempo de mejorar muchas cosas, y esta Llei de Barris partía de un diagnóstico social económico, o sea, los 2 primeros años casi que no se hacía obra pública, se trabajaba pues eso, ¿no? De la estructura social del barrio, la participación, las necesidades, y en los 2 últimos años, en el segundo periodo, es cuando se empezaba a hacer una intervención más urbanística, ¿no? Y nosotras, la evaluación que hemos hecho de la mayor parte de las Llei de Barris, sobre todo las de fuera de Barcelona, es muy, muy positiva. Bueno, me he escrito otra cosa, pero que no la entiendo. Y en cuanto a las marchas exploratorias, pues para nosotras es una herramienta súper importante para empoderar a la gente, para que la gente sepa el conocimiento que tiene de su territorio y también, ¿no? Si es así algo compartido entre administración pública, instituciones y vecinos y vecinas, como para sentirse escuchadas por sus referentes políticos y políticas. Y bueno, porque, a ver, la sabiduría cuando es colectiva es mucho mejor, ¿no? Y hay cosas que estás harta de ver, no has caído nunca, y te lo dice una amiga, te lo dice una vecina, y pues ya lo integras, ¿no? Entonces, para nosotros es una herramienta súper útil. Pues nosotras, por ejemplo, hicimos una formación con el Ayuntamiento de Barcelona, y el Ayuntamiento de Barcelona utiliza esta metodología ahora en los barrios. Les enseñamos a hacer marchas exploratorias, y ahora lo hacen en los barrios con las mujeres de los barrios, y las mujeres son las que identifican cuáles son sus problemas en el día a día en relación a la seguridad. Pero bueno, no solo se pueden hacer marchas exploratorias para otras cosas, ¿eh? Bueno, entonces Blanca piensa en... No, es para dar tal y luego ya... Hay una mano pedida, puede haber alguna otra pregunta más, 59 segundos y con respuesta de 59 segundos. Sí. Hay 3 preguntas, entonces nos dividimos los 59 segundos entre las 3 preguntas. Esther, por allá, rápido. Venga. Rápido. Bueno, yo quería decir, bueno, me gusta mucho esta charla, y para abreviar, bueno, estoy de acuerdo que el Estado no garantiza la igualdad a hombres y mujeres al espacio público, ¿no? Ni siquiera a los edificios públicos, y ya es bastante triste, ¿no? Que no pueda garantizar, ni por cuestión de horario ni por cuestión de espacio en sí. A ver, yo tenía varias cosas, pero bueno, me voy a concretar porque me gustaría decir alguna cosa. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? ¿Qué organismo puede haber competente, si es que hay alguno, para regularizar o para reclamar? Es decir, aquí en Coruña, por ejemplo, tenemos una serie de paradas de bus, y desde hace muchísimo tiempo no hay ningún arquitecto, diseñador urbano que sepa que sopla el nordés el 80% del tiempo. No lo sabe. Entonces, bueno, es decir, y como estás padeciendo las mojaduras, yo creo que tiene que haber algún organismo donde reclamar esto, ¿no? Porque yo creo que es muy grave. Después, yo voy por la herencia recibida, no de Zapatero, sino del Nogueira, o ¿cómo se llamaba eso? Vamos a ver, tenemos ahora ahí una planicie esteparia de cara a la Marina, que ahora habrá que humanizar de alguna manera. Bien, yo reclamaría parques de salud, que no existen en Coruña, en jardinería hortensias, una especie del norte, no solo bancos, mesas que propician la relación de la gente, merendolas, leer,
incluso las mesas podrían tener dispensadores de libros y de juegos, podría ser una posibilidad, y no al uso del cerezo este que se planta. El cerezo no da sombra, ese cerezo es horroroso, y sí que se pueden plantar otro tipo de árboles, y como no dejaron espacio hacia abajo, pues habrá que hacer montículos de tierra y poner árboles como Dios manda, como los que tenemos aquí, carballos, contundentes, ¿no? Todo eso, bueno, nada más. Vamos por allá, por ahí había dos manos, sí. Una es si hai unha visión feminista sobre a distribución dentro da cidade das actividades económicas, non fora, non os polígonos, sino dentro da propia cidade, se hai unha visión clara ou hai unhas indicacións ou hai exemplos, ¿no?, de como se distribúe a actividade económica. Había algunha máis? Sí, Eva. Pues yo iba un poco también en el mismo sentido que esta última pregunta. A mí me preocupa muchísimo ver cómo se está destruyendo todo el pequeño comercio de la ciudad. Yo ya he vivido cómo se ha destruido de la ciudad vieja de 30 años. Aquí se ha reducido, pues no sé, un 50%, sino más. Pero es que ahora estamos viendo cómo con la apertura de los centros comerciales está cayendo San Andrés, Calle Real, bueno, están cayendo un montón de comercios. Quisiera saber si hay alguna medida para poder paliar, porque estos son todos redes de cercanía que mueren. Nada más. 59 segundos cada una, o 50, o lo que podáis. Bueno, desde la administración local se puede hacer mucho para fomentar el comercio local. Se pueden hacer planes de uso, de favorecer que haya comercio de proximidad y no otro tipo de usos como bares, ¿no? Se puede hacer normativa y se puede dar ayudas al pequeño comercio, por ejemplo, ¿no? No sé si esto responde. Y también, o sea, fomentar el tema de cooperativas, de autoempleo, o sea, un poco en la línea de la pregunta que hacían por ahí atrás, ¿no? Y de que haya una distribución en toda la ciudad, ¿no?, del comercio. O sea, yo creo que para mí mi sueño dorado es poder ir al trabajo andando, que creo que es una cosa que muy poca gente puede hacer, ¿no? Y realmente en una ciudad que fuera, bueno, que estuviera distribuida de una manera equitativa en las diferentes esferas, pues podría haber centros políticos, centros económicos, centros comerciales, o sea, centros comerciales como comercio de proximidad en todos los barrios, ¿no? Vinculado con las dos cosas, lo que se tiene que promover es la mezcla de usos. Es decir, no hablamos de la zonificación en el extrarradio porque los polígonos están en el extrarradio, pero es que en el interior de las ciudades pasa lo mismo. Hay zonas, pues a lo mejor más financieras, zonas de bares, zonas de... Siempre lo más beneficioso siempre es la mezcla de usos, el no promover la monofuncionalidad, porque eso lleva al deterioro, porque si tenemos una zona de ocio nocturno, solo de ocio nocturno se va a deteriorar en las viviendas, bueno, van a entrar lo que pasa un poco igual por la zona de San Andrés, no sé cómo está ahora ya, cuando yo era estudiante ya pasó un poco, pero pasa en muchas ciudades. La monofuncionalidad siempre lleva a la destrucción un poco de los barrios. Hay que promover la mezcla de usos. Y después, aparte de promover esa mezcla de usos de equipamientos, esos equipamientos tienen que estar diseñados de una manera que estén integrados con el entorno, que sean amables, que se abran a ellos, que propicien lo que hablaba también antes Blanca, esos controles informales, porque al final, si están en un entorno amable, la gente va más a ellos, entonces se reafirman. Es un poco, todo tiene que ver, todo está vinculado. Y creo que era eso. Sofía, ¿querías comentar? Pues entonces creo que sí, vamos a dar por finalizada a charla de hoxe. Agradecerlle moitísimo a María, a Sofía e a Blanca, digamos, que estuveran hoxe con nos aquí, ao equipo, digamos, de goberno, a todas as persoas interesadas e ao público, non, por aguantar ata tan tarde e por, sobre todo, fomentar a participación. É un tema apasionante, elas teñen escrito sobre a cuestión, teñen eses materiais colgados na rede, co cal, bueno, pues, incitamos a lelos, a utilizalos, non? E a reflexionar sobre eles, non? Un aplauso para Eva. Espero que la próxima vez que venga te preguntaré, ¿sabes?
lo rularé entre todos los cortos. Pero La idea, tenía ganas de conocer. Me habla muy bien de vosotros. Pues a ver si te resulta útil. Si tienes alguna pregunta, te contesto. ¿Qué estáis haciendo ahora? Bueno, una chulada de palestra. ¿Ya veis? Vamos, encantado. Qué bien. Chao. Te resto porque Me he debido cenar hasta el 14 de mayo. Veo mucha agua y como hablo muy rápido. A ti, Tora. Pero encantado de verte. Bueno, me voy a fumar un cigarro y luego vengo a recoger sillas. Porque ya me dijeron que eres todo el mundo. Pues mira, nosotros estamos haciendo ahora